Vamos a continuar entonces. Nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar el ejercicio que estábamos realizando, que no me di cuenta y me ganó el tiempo y se me cerró. Pero bueno, no pasó nada, no se ha perdido nada. Y seguíamos entonces, estábamos diciendo que ya calculé los potenciales eléctricos totales en el punto A y el punto B, y entonces ahora puedo determinar algo que se llama la diferencia de potencial entre estos puntos. Estoy tratando de marcar aquí cómo el potencial eléctrico, más bien la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B, por ejemplo, que le voy a llamar B subíndice AB. Y entonces lo primero que debo de preguntar, muchachos, es ¿cómo calculo esta diferencia de potencial del punto A al punto B? ¿A qué va a ser igual eso? Si me recuerdan, muchachos. Acuérdense, díganme. ¿Alguna idea? Quiere el potencial eléctrico de Sí, supongo, supongo que, bueno, ya tenemos los valores, supongo que sí. va a ser la constante K por el valor de la por el valor de la carga B sobre la distancia que hay entre estas dos. No, aquí está el concepto, es así, Miriano. Ya tengo un potencial en A, ya tengo un potencial en B, ya calculé los dos. Lo único que quiero saber es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Pues se restan las diferencias, ¿no? O sea, de A y de B, ¿no? ¿Se restan? Así es, tengo que restar los potenciales nada más, sacar la diferencia. Lo importante nada más es conceptualizar a cuál le resto cuál. Si yo quiero... Ya es que pensé que estaba sacando el potencial eléctrico del punto A al punto B. Ya. Ajá, no, quiero la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Entonces, conceptualmente, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, pues va a tener que ser el potencial en el punto final, que es B, menos el potencial en el punto inicial, que en este caso es A, para marcar como una diferencia o como una variación. Acuérdense que siempre hemos definido una variación como el valor final menos el valor inicial. Entonces, si voy del punto A al punto B, el punto final es B y el punto inicial es el punto A. Entonces, para calcular esta diferencia de potencial de A a B, tengo que hacer esa operación, restar al potencial en el punto B, restar el potencial en el punto A. Y entonces mi potencial en el punto B, si lo veo aquí, lo tengo aquí abajo, es este de menos 19.09 por 10 a la 5 volts. Entonces voy a poner ese valor aquí, menos 19.09 por 10 a la 5 volts. Y ese es el potencial eléctrico en el punto B. Y ahora a eso le tengo que restar el potencial eléctrico en el punto A, que también es negativo. Y entonces tengo que restar este valor de menos 16.14 por 10 a la 5 volts. Y entonces esto me dará ¿cuánto, muchachos? Menos 2.95 por 10 a la 5. Menos 2.95. Muy bien, hay que recordar que este signo menos y este signo menos ocasionan que aquí se tenga que dar una suma. Y entonces son menos 19.09 más 16.14, dice la compañía, que da menos 2.95. Darna. Sí, profesor. Menos 2.95, gracias. 2.95 por 10 a la 5 volts.
Y entonces esa es la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Nada más como detalle, yo puedo expresar esta diferencia de potencial con un múltiplo. B a B, por ejemplo, si yo quisiera cambiar este 10 a la 5 por otro exponente que puedo sustituir por un múltiplo, tendría que escribir así, menos 0.295. Y eso me daría por 10 a la 6. Y esto lo podría sustituir por 10 a la 6, perdón. Y esto lo puedo sustituir por un prefijo que se llama mega. Y entonces esto sería 0.295 megavolts. Megavolts. Solamente es una forma diferente de escribirlo con un prefijo que vamos a utilizar también por ahí mucho. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profesor. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. profesor. Gracias. Vamos a hacer entonces ya, por último, vamos a determinar ahora el potencial eléctrico desde el punto B hasta el punto A. Es decir, ahora la diferencia de potencial, voy a calcular esta diferencia de potencial desde B hasta A. Y entonces voy a expresarla aquí, la diferencia de potencial desde el punto B hasta el punto A. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener esta diferencia de potencial, muchachos? ¿A qué le resto qué? A se le resta B. Muy bien, a A se le resta B. El potencial en A menos el potencial en B. Gracias, Emiliano. Y entonces, bueno, sustituyo esos valores. El potencial en A, que es el que tengo aquí, de menos 16.14 por 10 a la 5. Por 10 a la 5 volts. Y a eso le voy a restar el potencial en B, que es menos 19.09 que tengo aquí abajo, 19.09, otra vez por 10 a la 5 volts. Y si hago esa operación, muchachos, ¿cuánto me da la diferencia de potencial del punto B al punto A? Apóyenme con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es? Con sus poderosas calculadoras, muchachos, ¿cuánto es? Menos 16.4, menos por menos, aquí me va a dar un más, menos 16.14, perdón, más 19.09. Da 2.95. Muy bien, 2.95 por 10 a la 5 volts. Y entonces, si lo quisiera escribir en megavolts, pues tendría que decir que la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A va a ser igual a, otra vez, 0.295 por 10 a la 6, con lo que es lo mismo, megavolts. Y entonces, si ven, muchachos, observen las dos diferencias de potencial. Esta fue la primera que obtuvimos, de menos 0.295 megavolts. Aquí me faltó el menos. Y la segunda diferencia que obtuvimos es de 0.295 megavolts. ¿Cuál es la relación entre ellas, muchachos? ¿Cómo son?
¿Siguen ahí, muchachos? ¿Cómo son estas dos diferencias de potencial? En que las dos son iguales, solamente cambia el signo. Así es, muy bien, buenas gracias. Las dos son exactamente iguales, de la misma magnitud, pero de signo contrario. Entonces, depende en qué sentido yo calcule la diferencia de potencial. En el sentido contrario, pues va a ser exactamente la misma, solo que con el signo contrario. Entonces, muchachos, hasta ahí este ejercicio, que normalmente es lo que nos van a pedir para resolver un Profe, sí. Pero eso ocurre porque hay un equilibrio, ¿no? O sea, si entre esas dos fuerzas hay un equilibrio, por eso es que si lo sumáramos nos daría una resultante de 0, ¿no? Así es, como estamos viendo en un sentido y en otro la misma cantidad. Entonces, efectivamente, si yo sumo las dos cantidades, cuando veo en un sentido y sumo la misma cantidad en el sentido contrario, vamos a tener una resultante de 0. Pero aquí lo interesante solamente es este potencial eléctrico. Este potencial eléctrico tiene la capacidad de hacer un trabajo. Si yo, en lugar de poner un punto para evaluar ese campo, pero en ese potencial eléctrico, lo que coloco, por ejemplo, es una carga, pues estas tres cargas lo que van a hacer es finalmente poder hacer un efecto sobre esta carga, poder realizar un trabajo, es decir, la pueden desplazar, pueden generar una fuerza sobre ella, pueden generar un campo eléctrico sobre ella y la pueden desplazar en una cierta dirección. Habría que calcular ese campo eléctrico o esa fuerza que generan esas tres cargas si yo colocara una carga en ese punto. Entonces, esa es la idea del potencial eléctrico. Es una posibilidad de interactuar o de afectar algún otro cuerpo cargado que se pueda colocar en ese punto. Y dependiendo de dónde esté colocado ese punto, pues tendrá una posibilidad mayor o menor de ser afectado por las otras cargas que están a su alrededor, de generar trabajo sobre esa carga o sobre ese cuerpo cargado que se coloca en ese punto. Entonces, esto es interesante para la siguiente parte del curso, que es electrodinámica. Ahí vamos a hablar de voltajes, y los voltajes son precisamente diferencias de potencial. Cuando hablamos de un voltaje, estamos hablando de una diferencia de potencial. Hay una capacidad de hacer trabajo, una capacidad de impulsar cargas eléctricas, de mover cargas eléctricas a través de un conductor. Entonces, precisamente, ese movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor es lo que denominamos como una corriente eléctrica. Y bueno, para eso necesitamos entender que ese potencial, bueno, pues es algo que generamos y que nos permite precisamente ese movimiento de las cargas eléctricas. Bueno, hasta aquí, muchísimo de ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solamente me restaría revisar un par de ejercicios de densidad de flujo, perdón, densidad de carga, densidad volumétrica de carga y densidad superficial de carga. En caso de potencial eléctrico, hasta aquí vamos a dejar. Esto es lo que necesitan para poder resolver sus ejercicios, que creo que ya los puse a disposición, ya los pueden empezar a realizar. Entonces, me repito, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda adicional? No, profe. No. Bien. Nada más hay un detalle, muchachos. Aquí nada más hemos trabajado con aire vacío. Por ahí de pronto preguntan, ¿y qué pasa cuando yo doy una permitividad? Por ejemplo, una permitividad absoluta o una permitividad relativa de este medio. Aquí digo que hay una permitividad del aire vacío. Pero si hubiera una permitividad relativa aquí expresada, muchachos, ¿qué es lo que cambiaría? La constante K no se cambiaría por la otra fórmula. Así es, en lugar de poner la constante K, tengo que utilizar en la otra fórmula, que es 1 sobre 4pi, multiplicada por la permitividad del vacío y por la permitividad relativa, y eso es lo que cambiaría. Todo lo demás sería exactamente igual. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso y recordar esa parte. Cuando esto no es aire vacío, va a cambiar efectivamente, como nos decía Miguel, la constante K ya no va a aplicar. La constante K solamente aplica para aire o vacío. Bien, muchachos, y también
bueno, quiero de una vez, aprovechando que estamos aquí, quiero que, a ver si podemos intuir esta situación. Si yo, este potencial eléctrico se genera a partir de cualquier carga. Si estuviera una solita carga aquí, yo podría determinar un potencial eléctrico. Lo mismo ocurría con el campo eléctrico. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a recordar aquí las expresiones tanto del potencial eléctrico como el campo eléctrico. Este potencial eléctrico en el aire vacío, yo lo puedo determinar multiplicando la constante K por la carga, en general la carga que genera el campo entre la distancia. Y el campo eléctrico, muchachos, ¿cómo lo determino? Recuerden de los temas anteriores que vimos. El campo eléctrico, ¿a qué será igual? Si estamos en el aire vacío, otra vez la constante K. ¿Por qué? ¿Por qué otro término? Por la carga entre la distancia al cuadrado. La carga, muy bien, gracias Ángel, entre la distancia al cuadrado. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre una fórmula y otra? Entre una cantidad de la Que en una la distancia está al cuadrado y en otra no. Así es. Entonces, hay una relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, que es precisamente que si yo tengo el campo eléctrico y lo divido entre la distancia, pues eso me va a dar el potencial eléctrico. Es decir, si yo aquí, perdón, al revés, un lapsus. Si yo tengo un potencial eléctrico lo divido entre la distancia que hay de esta carga que está generando el campo, el potencial, perdón, lo divido entre la distancia, lo que voy a obtener es precisamente un campo eléctrico. ¿Esto por qué? Porque eventualmente, muchachos, me van a pedir que yo determine el campo eléctrico en este mismo punto, en estos mismos puntos. Y entonces, pues eso será fácil. Si ya conozco el potencial eléctrico, que ya los calculé aquí, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico para cualquiera de estas cargas en esos puntos, pues lo único que tendría que hacer es esta relación. Ya no tendría que hacer otra vez un nuevo cálculo, otra vez todos los términos. Simplemente, si divido este potencial eléctrico entre la distancia, pues ya obtengo la magnitud del campo eléctrico debido a esa carga. Bueno, después vamos a dejar una actividad que relaciona esto para que lo tratemos de cerrar un poquito. Bueno, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? Paso a lo siguiente ya para cerrar la sesión del día de hoy. ¿No? ¿Algún comentario? No, profe, no. No, profe. ¿Todo bien? No, profe. Vale, gracias. Entonces voy a pasar a mi siguiente, a la otra presentación. Voy a dejar de compartir esta. Voy a abrir la otra presentación. Y vamos a hacer un ejercicio rápido de ese, ya para terminar la sesión del día de hoy. Recuerda que hace 8 días, el martes, revisamos este tema del flujo eléctrico, pero nos quedamos solamente en la revisión, no hicimos ningún ejercicio. Entonces voy a hacer solamente un ejercicio de la última parte, que es densidad de flujo, perdón. Sí, flujo, densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga. Vimos que aquí, cómo representamos el flujo, cómo le damos una característica positiva o negativa al flujo. Vimos lo que era densidad de flujo y su relación con el campo eléctrico para llegar a determinar finalmente la ley de Gauss, en la que decíamos que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Eso es lo que dice básicamente la ley de Gauss.
Entonces, si conozco el flujo eléctrico, pues conozco la carga, y si conozco la carga, conozco el flujo eléctrico. Ese es un resultado interesante e importante. ¿Y cómo determino cada uno de esos? Pues aquí están las expresiones que vamos a utilizar en cada caso. Pero el día de hoy me interesa revisar solamente estos conceptos de densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga. ¿Qué me dice, muchachos? Tengo un cuerpo cargado. Voy a suponer que este cuerpo lo recubro con una superficie gaussiana, es una superficie imaginaria que sigue su forma. Como esta es una carga puntual, considero que es como una carga, que es una esferita, y entonces alrededor se forma una esfera más grande, en la cual finalmente va a formar un volumen. Esta esfera es un volumen, y si dentro de este volumen está contenida una cierta carga, pues entonces yo puedo determinar algo que se llama la densidad superficial de carga, porque puedo ver en cada punto, en cada sección de área de esta superficie, pues existe una cierta carga contenida, y entonces puedo calcular qué tan densa es esa carga, o qué tantas líneas de fuerza eléctrica están contenidas en esta unidad de área, que es precisamente lo que significa esta densidad superficial de carga. Vamos a ver cómo podemos calcular eso. Tengo, por ejemplo, aquí un radio de este cuerpo cargado, no sé, de 5 centímetros. Y entonces, bueno, vamos a hacerla fácil, que sea de 10. Luego 5. Que sea de 10 centímetros el radio de esa esfera, en la que está contenida una carga. 10 centímetros el radio. Y esta carga vamos a hacer que fuera igual de 20 microcoulombs. Entonces estos 20 microcoulombs están contenidos dentro de esta esfera de 10 centímetros de radio, y mi interés es determinar qué tan densa es esta carga, o sea, qué tantas líneas de fuerza atraviesan una sección de área de esta esfera que se formó, con todos los puntos que están a 10 centímetros de esta carga eléctrica. Para eso está esta ecuación que me permite calcular la densidad superficial de carga, y me dice que esta densidad superficial, simbolizada con esta letra tau, es la razón de la carga eléctrica por unidad de área. Entonces, lo que necesito para determinar esta densidad de carga, esta densidad superficial de carga, es hacer la razón, es decir, hacer la división entre la carga contenida en esta superficie, entre precisamente el área de esta superficie. Y entonces la carga no tengo problema, es un dato que tengo aquí, es de 20 microcoulombs, de 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y lo tengo que dividir entre el área, pero el área de esta superficie es una esfera. Entonces, ¿cómo puedo determinar el área de una esfera, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe? Es 4 pi por radio al cuadrado. 4 pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Ya dice aquí. Entonces, antes de poder aplicar esta área aquí, tengo que convertirla, tengo que encontrarla, y yo sé que el área de una esfera entonces es 4 pi por radio al cuadrado, pero además la tengo que expresar en metros, porque estas unidades de Coulomb son unidades del sistema internacional, entonces debe de estar expresada en metros. Entonces esta área va a ser igual a 4 pi por el radio al cuadrado, que en este caso son mis 10 centímetros, pero expresados en metros. 10 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? Ayúdenme con sus calculadoras. El área va a ser igual a ¿cuánto? 4, 10 por 10, 100. Por 4 me va a dar como 400 pi. Por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es eso, muchachos?
perdón, 10 a la menos 2 al cuadrado más 10 a la menos 4 metros cuadrados, porque esto va al cuadrado. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es eso? A mí me salió 0.125. 0.125. Muy bien. Entonces el área de esta esfera, toda la superficie completa de esta esfera de 10 centímetros, tiene un área de 0.125. Perdón, dije 125 y pongo el 2. 125 metros cuadrados. Si nos damos cuenta, pues es un área que ni siquiera llega al metro cuadrado. Es una octava parte de un metro cuadrado. Pero ok, está bien. Entonces, si yo divido esta carga entre esta área que acabo de encontrar de 0.125, entonces puedo encontrar metros cuadrados. Puedo encontrar cuánto vale esta densidad superficial de carga. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 20 entre 0.125, muchachos, ¿cuánto es? Ayúdenme con sus calculadoras. 20 entre 0.125. 1.6 por 10 a la menos 4. Sin el exponente, a ver, 1.6, ok. Ya como se les da su calculadora, 1.6 por 10 a la menos 4. No, 1, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 4. 1.6 por 10 a la menos 4. 1.6 por 10 a la menos 4. Ok. Y son coulombs por metro cuadrado. Es carga por unidad de área. Y esta sería mi densidad superficial de carga. ¿Qué me dice esto? Si yo tuviera un área completa de un metro cuadrado, pues ahí en esas habría tanto como 1.6 por 10 a la menos 4 coulombs, o 1.6 por 10 a la menos 4 líneas de fuerza. Como hay menos, pues bueno, así lo leo, así lo interpreto este resultado, ¿no? Es qué tantas líneas de fuerza hay por unidad de área. En este caso, la unidad tendría que ser metro cuadrado, tendría que ver todas esas líneas por metro cuadrado. Si yo tomo solamente una sección, pues será lo correspondiente. Pero bueno, esto me va a servir más adelante para resolver algún problema. Tal vez si me dan una densidad de superficial de carga, me pidan determinar la carga, me pidan determinar el área a partir de ese dato. Y entonces por eso es importante identificar cómo resolver, cómo encontrar esta densidad superficial. Si quiero la carga, simplemente tengo que despejar de ahí. Si quiero el área, simplemente tengo que despejar de ahí. Y puedo encontrar esa carga o esa área. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, gracias. Entonces, por último, voy a hacer lo mismo, pero ahora para determinar una densidad volumétrica de carga. Otra vez tengo un cuerpo cargado con esta magnitud 20 microcoulombs y la superficie que se genera es una esfera con un radio de 10 centímetros. Y entonces, si yo quisiera determinar cuál es la densidad volumétrica de carga de esta esfera de 10 centímetros de radio con una carga de 20 microcoulombs, pues tengo que determinar con esta expresión, que es la ρ, la misma que usábamos en la densidad de los cuerpos. Esta la utilizamos para la densidad volumétrica de carga, simplemente dividiendo la carga entre el volumen. Y entonces la carga en este caso es de 20 microcoulombs, es decir, 20 por 10 a la menos 6 coulombs, entre el volumen que se genera aquí. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera, muchachos? ¿Cómo lo calculo?
Es 4/3 por pi por radio al cubo. Así es, ya estaba aquí la expresión. 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, si yo multiplico 4/3 de pi por el radio al cubo, entonces obtengo el volumen. Voy a sustituir los datos. El volumen es 4/3 de pi. En este caso el radio al cubo son los mismos 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2 expresado en metros. Y eso elevado al cubo. Entonces, ¿alguien me dice cuánto vale este volumen, muchachos? Son 10 por 10, 100 por 10 son 1000, por 4 son 4000 entre 3. Pues ya está medio chino. 4000 entre 3 por pi. Y esto me da en metros cúbicos. ¿Cuánto me da esa operación, muchachos? Miento. Por 10 a la menos 6 además. Este 10 a la menos 2 al elevarlo al cubo me va a dar por 10 a la menos 6. Y eso me va a dar en metros cúbicos. ¿Alguien me dice el resultado de esa operación, muchachos? A mí me dio 4.1 por 10 a la menos 3. 4.1 por 10 a la ¿qué? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Ok. Si no hay opinión en contrario, vamos a suponer que esa es la buena. Y entonces ya tengo el volumen de esta esfera. Es un volumen mucho más pequeño que un metro cúbico, pero mucho más pequeño. Entonces, si yo divido esta carga entre este volumen de 4.1 por 10 a la menos 3, metros cúbicos, que son coulombs, entonces voy a poder obtener la densidad volumétrica de carga como 20 entre 4.1, muchachos, ¿cuánto me da? 20 entre 4.1. 4.87. Por 10 a la menos 3. 4.87 por 10. 10 a la menos 9. Sí, es a la menos 9. Menos 6. Este menos 3 va a subir al numerador como positivo. Entonces va a ser menos 6 más 3. Chéquenle bien. Por 10 a la menos 3. Coulombs por metro cúbico. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? ¿Alguien que me corrobore esa operación, muchachos? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ya está. Este es el cálculo de la densidad volumétrica de carga. ¿Qué me dice esto? Que si yo tuviera una esfera de un metro cúbico, pues lo que tendría contenido en su interior es una carga de 4.87 por 10 a la menos 3. Si tomo solamente una parte de la esfera, pues tendrá la parte correspondiente. Así lo leo, así lo puedo interpretar. Por cada metro cúbico que tenga de volumen esta esfera, pues tendrá una carga de 4.87 por 10 a la menos 3 coulombs. Y bueno, eso me sirve también, les decía, para poder determinar en algún momento, si yo conozco la densidad volumétrica de carga y me interesa solamente determinar de ahí, a partir de eso me interesa determinar la carga o el volumen de ese cuerpo, pues simplemente lo voy a despejar de esta ecuación y voy a poder obtenerlo sin ningún problema. Entonces, muchachos, hasta aquí esta sesión, hasta aquí este ejemplo del cálculo de densidad de carga, densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga. Y pues están los ejercicios que ya tienen disponibles para poder aplicar esto. Y pues no resta más de mi parte. Si alguien quiere hacer algún comentario adicional, alguna observación, alguna objeción, lo que quieran expresar, muchachos, adelante.
Tenemos un par de minutos. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Es que en los ejercicios que dejó de flujo y densidad, hay un problema que es con el ángulo de 45 y una superficie de 600 centímetros cuadrados. Ese no lo entendí. Ah, ya. Bueno, ahí estamos hablando de la parte de densidad sobre una superficie. O sea, si tengo yo una superficie, si a lo mejor me falta esa parte. Tengo una superficie cualquiera que está siendo atravesada por líneas de fuerza eléctrica, líneas de campo eléctrico. Entonces puedo determinar su densidad de flujo o su flujo, ¿cómo está? Eso lo tenemos en esta, ¿no? El flujo es la permitividad por el campo eléctrico, no. Antes de eso. Bien, de aquí la densidad es esta. La densidad del flujo entre el área. Entonces, de esa manera puedo determinar la densidad de flujo. Si yo conozco el área que está siendo atravesada por esta cantidad de flujo, entonces puedo determinar la densidad de flujo, que sería dividir precisamente este flujo entre el área que está siendo atravesada. El punto aquí es que estas líneas deben de atravesar perpendicularmente el área. Entonces aplico esto sin ningún problema. Si aquí tengo, y tengo que recordar también que este flujo, de acuerdo a la ley de Gauss, este flujo es exactamente igual a la carga. Entonces, si conozco el área y conozco el flujo que está atravesando esta área, pues entonces puedo determinar esta densidad. Pero el punto es que cuando esta área no es perpendicular, entonces esta expresión cambia un poquito. Aquí hay perpendicularidad. Esta está vertical y las líneas están horizontales, entonces hay perpendicularidad entre las líneas y la superficie. Pero si esta área la voy a dibujar de lado, si esta área en lugar de estar, bueno, la voy a dibujar aquí, estaría así. Si yo la viera de lado, esta sería el área y estas serían las líneas de fuerza, o las líneas de campo, o el flujo. Pero si yo la viera de costado y no hubiera perpendicularidad, tal vez vería esto. Este es el área, la superficie. Perdón, pero creo que se le va a cortar ahorita la... Sí, se va a acabar, muchachos. Lo dejamos para la siguiente. Gracias. De todas maneras, es aplicar, les publico la información de esta ecuación que hay que aplicar. Gracias, muchachos. Les agradezco su asistencia. Que tengan excelente día. Gracias a usted. Igualmente, profe. Hasta luego.